Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende del momento en que ustedes accedan a esta entrevista. Nosotros somos la comunidad CBCQ, Conjunto Vocal de Cámara de la Municipalidad de Quilmes, y hoy tenemos la suerte de estar junto con mi compañero David Neto, integrante del Conjunto Vocal. ¿Qué tal, David? Hola, ¿cómo estás, Tata? Un placer. este, Estar entrevistando a Delfín Galo Leguizamón. Luego de haber tenido esa linda entrevista con Osvaldo Burucuá, que nos habló de su libro sobre la obra de Gustavo Cuchi Leguizamón, hoy tenemos la suerte de estar con uno de sus hijos, el cual nos puede contar muy de cerca, de al lado de las hornallas, ¿no? Lo que es un poco la cocina y algunas anécdotas de muchas de las obras que nosotros en forma individual o en forma de conjunto o en forma coral hemos cantado tanto dentro de nuestro folclore en los últimos 40 o 50 años, ¿no? ¿Cómo estás, Delfín? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo grande para los dos y para lo que ustedes llaman una comunidad. Ya cualquier cosa que sea una comunidad, ya me genera como una buena sensación, ¿no? Porque si tenemos algo que falta es hablar un poco de comunidad y de vecindad. Entonces yo vengo a hablar ahora como hijo de Cuchi Leguizamón, pero por esas casualidades de la tecnología, resulta que la tablet figura Laila Strainer. Así que estoy hablando como Delfín Leguizamón, pero en la inscripción de la tablet figura con otro nombre. Y Y como la eso mía también. es lo mejor que conviene para la posición en la que estoy. Que voy a hablar del Cuchi Leguizamón y voy a hablar Sí. de mi padre, pero con el nombre de Laila Strainer. Nada mejor para iniciar nuestra charla. Y Bueno, ustedes se decía Delfín este, Leguizamón como si fuera un título mobiliario. No, hablo desde el nombre de mi mujer. ¡Qué genial idea! bueno, decinos un poco cómo, cómo fue crecer ahí al lado de semejante figura de nuestra música popular, de nuestro folclore, en cuanto a lo artístico, lo musical o a la vida cotidiana. Bueno, el Cuchi era un personaje entrañable, era un tipo con mucho humor, mucho cariño, mucho carisma, muy juguetón. Era un tipo muy juguetón, realmente juguetón. Y jugaba con la música, y jugaba con sus hijos, y jugaba con sus amigos. Yo además tengo la suerte o desgracia, después veremos, de ser psicoanalista. Y recordaba cuando les decía esto que Lacan, gran psicoanalista francés, decía, cuando le preguntaban cuántos años tiene usted, Lacan decía, yo tengo 5 años. Y el Cuchi seguramente tenía entre 5 y 6 años, así tuviera 50 y 60. Bueno, un tipo juguetón, muy intuitivo y que estaba todo el tiempo en un estado de observación. Él salía a la calle, iba a comprar carne, pero iba como una especie de investigador del sonido. Iba caminando por la calle, escuchaba la bocina de un auto y escuchaba, mira, este está en tal tono. Era un juguetón. Así que vivir y tenerlo a Pucho como padre fue toda una experiencia. Claro que sí. Bien, y ¿qué recordás de las primeras, eh, digamos, obras que vos escuchaste, a lo mejor ensayar al dúo o tocar al piano a tu padre? Uf, es tan raro, ¿no? Porque uno en la memoria lo tiene como un masacote de cosas, así que lo escucho en mi recuerdo al Cuchi tocando La Viuda, La Samba del Espejo, de las últimas, o lo puedo escuchar con el dúo salteño enseñándoles a cantar, o con otros intentos de trabajo del Cuchi, como el dúo El Espejo, otros cuestiones corales y demás. Ustedes Cuando cantaron se... la samba de Anta, ¿no? Ustedes como comunidad cantaron la samba de Anta, y la samba de Anta es como una de las primeras piezas que se graban del Cuchi, ¿no? Hay un amigo mío que se llama Roberto Almeida, que hizo una tesis
un catálogo de toda la obra del Cuchi para recibirse en la UNSAN, ¿no? Por supuesto, su tesis sacó 10. Hizo todo un catálogo, una búsqueda enorme de la obra del Cuchi, que por supuesto acá lo tengo, y de las cosas que se conocen, cuáles fueron las primeras obras del Cuchi, en esta reconstrucción, la primera que se canta es la samba de Anta, que la cantan los fronterizos. Una vieja, vieja samba. Pero como referencia a la primera samba que se conoce del Cuchi, como data que haya hecho una samba, capaz que hizo otras músicas antes, pero que se tiene algún tipo de referencia dicho por él, hay una samba del año 41, que me parece que muestra algo de, vos me preguntabas, ¿cómo era el Cuchi? Y yo te decía, es un tipo de alegría y de mucho humor y de mucho juego. Y le hizo una samba a su tata. Por supuesto, tata quiere decir padre en quichua, era su tata. Le hizo una samba a mi abuelo, ¿no? El padre del Cuchi. El padre del Cuchi murió por complicaciones, pero por una diabetes. Tenía diabetes, el tipo tenía ese problema. Y el Cuchi le hizo una samba y le puso de nombre la samba del muerto dulce, que le hizo su padre que muere de diabetes. Ese era el Cuchi. Claro. Con mucho humor, pero muy serio, ¿no? El tipo hacía un humor, pero se lo tomaba en serio. Así que le hizo la samba del muerto dulce para su padre que había muerto de diabetes. Me parece que es una hermosa forma de tratar la tragedia de la vida, ¿no? Claro. No quedarse en la tragedia del héroe griego que se matar, sino hacerle la samba del muerto dulce. Así que me parece que eso muestra un poco cuál era la manera de encontrarse con la vida del Cuchi. ¿Y tenés algún recuerdo? Vos eras muy chiquito, me parece, cuando el Cuchi estaría ensayando para largarse a mostrar esa obra con el dúo salteño. Sí, claro, bueno, el Cuchi, como te decía, era un buscador. El tipo iba buscando, buscaba. Ya desde la samba de Anta empieza a buscar cosas nuevas, ¿no? Porque la samba de Anta, que es una samba bastante carpera, bastante de la zona bien del norte, esa cosa bien fuerte, era un buscador. Y entonces se encuentra en un asado con dos changos que cantaban y le gustó las voces. Entonces los invita a la casa del Cuchi y empieza a enloquecerlo al Chacho Echenique y al Patricio Jiménez, que fueron dos tipos absolutamente maravillosos, pero fueron maravillosos porque se aguantaron al Cuchi Leguizamón. La primera maravilla de ellos fue aguantárselo al Cuchi, porque el Cuchi tenía una cosa de trabajo muy serio. Entonces empezaron a trabajar con el Cuchi. Al Cuchi le gustó mucho la voz del Chacho, que tenía la posibilidad de llegar a unos agudos con un falsete muy impresionante, esa voz y esa posibilidad de esos agudos, y la voz del Patricio, que en esa forma empieza a educar las dos voces, la del Chacho y la del Patricio, para que vayan haciendo un dúo. Pero ¿qué es un dúo en el Cuchi Leguizamón? En la música folclórica anterior, los dúos o los conjuntos folclóricos, chachaleros, fronterizos, todo lo que había, eran dúos que a lo sumo hacían una tercera, ¿no? Tenía la línea melódica en su tonalidad y ponían una tercera voz para hacer cierta compañía. El Cuchi a eso le hubiera llamado la debilidad mental de la música, porque si él escuchaba a Bach y escuchaba las cosas que hacía Bach en sus preludios, uno escucha que no está haciendo Bach una tercera, ¿eh? Y dice, ¿por qué carajo la música popular no puede tener eso? Entonces empezó a trabajar dos voces con un contrapunto, una línea melódica y una segunda voz que hace un contrapunto, pero además hace un contrapunto bien particular, porque cuando uno puede escuchar las voces del dúo, en muchas de sus zambas, uno podría tomar la voz que hace el Chacho, que por lo general era la voz que llevaba la melodía, y se escucha una zamba preciosa.
Y también podría uno aislar la voz de Patricio, que hacía el contrapunto, y la misma voz que hacía Patricio era otra samba en esa melodía. Así que eran dos voces con dos estructuras, de tal manera que cuando después, años por las contingencias de la vida, el dúo salteño se separa, Patricio Jiménez se presentaba a cantar y hacía una cosa muy linda, cantaba la samba del carnaval, y entonces cantaba la primera voz y después cantaba la segunda voz. Era muy loco, porque la segunda voz se escuchaba exactamente. Entonces, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue la novedad, la genialidad del Patricio y del Chacho, que aceptaron la indicación del Cuchi y empezaron a trabajar desde cero? Para el Chacho y para el Patricio, para el dúo, fue empezar desde cero. Así que con el Cuchi comenzaron a trabajar primero vocalizando, pegándole a la nota. Porque cuando uno canta al unísono, uno dice, pásale por Guafín, y más o menos engancha. Ahora, si tenés una segunda voz, la tenés que clavar en la nota perfecta, porque si no, se arma un cotoderío. Entonces era un trabajo muy grande, pero muy grande, de formalizar las voces y de aprender una voz que iba con la tónica y que iba con la línea melódica y una voz que hacía un contrapunto. Un trabajo artesanal de hormiga. Y para mí es mi interpretación. ¿Por qué el Chacho y Patricio se lo aguantaron? Porque el Cuchi era muy amoroso. Se aguantaron todo el trabajo de educar sus voces, de ser un instrumento del Cuchi, porque no es joda, ¿eh? Ser instrumento del otro siempre angustia un poco. Pero se aguantaron por eso, porque el Cuchi era muy amoroso. Tan amoroso era que cuando el dúo salteño, el Cuchi y Leguizamón, salían de gira, que no fueran muchas veces, pero salían de gira, en el contrato que hacían para ir a tocar un boliche, lo que se cobraba se repartía en tres, en partes exactamente iguales, para Patricio, para el Chacho y para el Cuchi. El Cuchi jamás cobró un poco más. Y esto además lo cuenta el Chacho y Patricio, o sea, lo que cobraban se divide en tres. Y como los changos eran más necesitados, el Cuchi pagaba el viaje y los invitaba a almorzar. Entonces me parece que esa condición amorosa permitió que tanto el Chacho y el Patricio se aguantaran semejante maestro musical. Y por otro lado, el Cuchi tenía, además de ese amor, una rigurosidad para pensar la música muy importante. Bueno, otro eje un poco interesante, poquito posterior a esos primeros años, es todo lo que ronda alrededor de la palabra Valderrama, porque no es solamente, bueno, para ustedes era un lugar señero, pero nosotros la conocimos acá en Buenos Aires alrededor del año 71, 72, ¿no? También en la voz de Mercedes Sosa o del dúo, y bueno, era una samba que terminamos cantando todos acá, pero ¿qué rondaba esa samba, esa historia, ese boliche? Hay un montón de cosas con Valderrama. Hay un montón de historias para contar. Primera historia, la época. En Argentina, la Argentina cultural tenía muchos movimientos culturales que fueron importantes. En Mendoza, Tejada Gómez, con Matus, El nuevo cancionero, claro. generó el movimiento cultural que fue el nuevo cancionero. Claro. ¿Sí? Antes del nuevo cancionero como movimiento cultural, había un movimiento en Salta que se llamaba la carpa. ¿Qué era la carpa? Me estoy yendo lejos, pero porque me interesa. Era un movimiento cultural de intelectuales que le interesaban tener una pata en toda la arquitectura intelectual que se conocía en ese momento, con toda la biblioteca de la cultura, pero en la raíz
de lo popular. No de lo masivo, que es distinto que lo popular. Lo masivo puede ser un montón de gente. Lo popular es cierta raíz identitaria. Entonces tenían todo ese bagaje de la carpa cultural del interés sobre lo que existía en el universo, y por eso al Cuchi le gustaba Schoenberg, y le gustaba Alban Berg, y escuchaba fascinado a Beethoven, y seguía a Eric Satie, y seguía a Duke Ellington, Bill Evans, John Coltrane, Thelonious Monk, todo eso estaba. Pero el detalle estaba puesto en que la sabiduría viene de esta tierra. Eso decía Castilla y el Cuchi. Mi sabiduría viene de esta tierra. Entonces, en ese camino, iban y buscaban sus personajes para construir su música. Y por eso lo encontraron a la Eulogia, y por eso lo encontraron a Maturana, y por eso lo encontraron a Juan Ponce, y por eso encontraron a Valderrama. ¿Qué era Valderrama? Era un boliche en las orillas de Salta, orillero, en la Salta antigua, con cocheros. Era un bar, era un boliche popular, piso de tierra. Ahí iban a buscar, ¿pero qué iban a buscar ahí? Iban a buscar el poeta del pueblo. Y ahí se encontraron con Spinoza, que fue el autor de Vidala para mi sombra. Toda la biblioteca universal de la literatura fantástica, y un pequeño hombre carpintero, analfabeto, que no había hecho ni el secundario, dice: no es que se vuelve mi vino, no es que se vuelque mi vino, lo derramo de intención, mi sombra bebe y la vida es de los dos. Una profundidad. Es el detalle de lo popular. Bueno, cuento paréntesis. Spinoza era carpintero, y cuando el Cuchi se casó, el Spinoza le hizo la cama y las mesas de luz para el Cuchi. Bueno, pero eso es otra historia. Entonces, se encontraron con Valderrama, boliche popular, como dice la letra. Y fue una samba hermosa, y fue una samba que puso la música del Cuchi en todo el país, pero no por el Cuchi, por lo que había pasado. Les recuerdo una cosa: el Cuchi grabó un solo disco en su vida, que fue prohibido y chupado. Sé que las otras grabaciones son porque alguien puso un grabador. ¿Cómo carajo es que el Cuchi Leguizamón se lo conoce sin haber hecho nada para difundir su obra? ¿Por qué? Porque el Cuchi era un tipo de lo popular y de lo anónimo, no de la pertenencia y de la posesión. Cuando se encuentra con Valderrama, el Barbudo y Cuchi hacen la samba. Primero le hizo la letra, y después el Cuchi hizo la samba. Y era, como decimos en Salta, un caidero, un quitapena, el lugar donde iban a bolichar la gente del pueblo. La samba tiene una primera versión que la canta Cafrune, que le escuchó medio de oído, así que Cafrune le cambió la letra, le cambió la música. Wow. Después Mercedes Sosa va a la casa del Cuchi y le enseña el Cuchi la samba a Mercedes para que la cante. Yo era muy chiquito, yo y mis hermanos, somos 4 los hijos del Cuchi, entonces éramos, como todo chico, medio hincha coquito, pero el Cuchi estaba con la Negra Sosa. Entonces la Negra Sosa nos lleva a la cama, a los chicos, y nos canta una canción de cuna. Qué maravilla haber sido acopado al menos una vez por la Negra Mercedes Sosa. Bueno, le enseña la samba, se hace popular la samba, y Valderrama empieza a entrar en lo que yo llamaría el discurso capitalista. Y Valderrama se convierte en un boliche for export. Y Valderrama empieza a cobrar carísimo su vino y su empanada, y cada vez más la gente del pueblo deja de poder ir, y la gente de exportación, era un boliche de exportación, comienza a ir. Una vuelta va el Barbudo Castilla Valderrama y le dice al Cuchi muy apenas: vos sabés que fui a Valderrama, tomé un vaso de vino, comí de empanada, me cobraron carísimo. Y el Cuchi se enfureció, y empezaron a enojarse con Valderrama. Entonces unos amigos ahí de Salta le propusieron al Cuchi hacer la anti-Valderrama, y el Cuchi estaba encantado. Y hizo la anti-Valderrama.
Y entonces le pusieron letra que dice: yo lo he visto a Valderrama en su boliche a deshora, cantándole al carnaval con caja registradora. Bueno, eso es un poco la historia. Pero no era culpa del boliche Valderrama. El boliche Valderrama hizo muy bien en ganar guita, porque hay que salir de pobre. Pero bueno, se le fue un poquito la mano. Saltando un poco del tema del Cuchi, había una samba así de desagravio también para la samba de Vargas. A ver, ¿Había también un desagravio para la samba de Vargas, no había? Hay dos zambas de Vargas. Claro, ¿no? claro. A la samba de Vargas, porque bueno, es parte de la historia. Claro. Es la samba de Vargas, que es la samba de Vargas maravillosa. Sí. Felipe Vargas. Pero hay otra samba que escribe el Coco Botelli, que hace otra versión de la samba de Vargas. Porque claro, estaba la pelea histórica de los unitarios y los federales. Entonces, si vos eras federal, Vargas era una especie de violador que venía violando gente y arrasando pueblos. Pero si eras unitario, decías eso. Pero si eras federal, Vargas era un caudillo. El Cuchi era abogado, pero no le interesaba mucho la abogacía. Era más bien profesor de historia. Y como profesor de historia le interesó mucho la historia. Pero le interesaba la historia como el acontecimiento de la vida de un país, ¿no? No como el patriotismo, esa cosa de patria, casa, ¿no? Esa cosa de ser tradicional. Y entonces parece que ser tradicional es enfundar las bombachas de gaucho y ponerse y agarrar el crucifijo y darle con el chicote a las mujeres. Esa tradición no le interesaba al Cuchi. Le interesaba cómo la historia había forjado un país. Entonces le interesaba el Güemes guerrillero, el Güemes montonero, el Güemes que había ido a tomar un barco inglés en el Río de la Plata, a caballo. ¿A quién se le ocurre semejante genialidad? Entonces, en la forma de pensar del Cuchi tiene una chacarera, que es la chacarera del Chacho Peñaloso, caudillo federal. Chacho, la, y tiene la samba unitaria, y tiene la Vidala por Güemes. ¿No? Claro. No los actuales, que estamos acá y formamos parte de las formaciones, digamos, de los últimos años, pero hay formaciones del conjunto vocal que en algún momento cantaron un arreglo de la Vidala para Güemes, ¿no? Y ya que estamos por este lado, a continuación de Valderrama vendrían títulos como Juan Panadero o La Navidad de Juanito Laguna. ¿Tenés anécdotas de las composiciones, de cómo se gestaron esas obras? Bueno, Juan Panadero era de esos personajes que les interesaba al Cuchi, a Manuel, pero les interesaba porque en su singularidad, la de don Juan Viera, querían transmitir algo de cierta esencia del pueblo, ¿no? Y esa esencia era la generosidad. La generosidad con el otro, el vecino. Por eso me gusta que ustedes se llamen comunidad. Bien, sería bueno, vecino. ¿Viste el vecino? Lo que es el vecino, los porteños pobres, tenemos, bueno, yo ya tengo, salís a la calle y no sabes quién es tu vecino. Y el provinciano tiene cierta relación a la vecindad, que se va perdiendo, pero que había que recuperar como lazo social. Entonces, don Juan Viera era anarquista, como eran los panaderos, ¿no? Como eran los carpinteros, como eran los... Bueno, Osvaldo Soriano, si leemos La Patagonia Rebelde, hay una esencia de ese anarquismo que venía, no tanto de los punk, que quieren hacer un anarquismo de quilombo, pero un anarquismo social. Entonces, Juan Viera era un tipo que tenía una panadería también en las afueras de Salta,
Y la historia que cuenta es, Manuel iba a comprar a la panadería, porque vivía más o menos cerca, a la panadería de don Juan Viera. Y como el Cuchi, Manuel era charlatán, era gente que le gustaba conversar, ¿no? Entonces conversaban con la gente y de ahí sacaban algo para pensar lo popular. Entonces Manuel iba a la panadería, charlaba con don Juan Viera, conocía lo que hacía don Juan Viera, y lo que hacía don Juan Viera era que cocinaba el pan, pero siempre cocinaba de más el pan y siempre dejaba en las puertas de la panadería cajones de pan para que la gente se lleve el pan. Y es cierto. Entonces, Manuel iba a comprar el pan y un día no va Manuel. Y al día siguiente no va Manuel. Y a los 3 días no va Manuel. Entonces don Juan Diego dice, ¿qué pasa con el poeta que no viene? Lo que es la vecindad, ¿no? Porque el vecino no viene, extrañaba al poeta que venía. Entonces, como son vecinos, sabe dónde vive, aunque quedaba por ahí a 7 cuadras. Manda a alguien y dice, ¿por qué no va el poeta? Resulta que a Manuel lo habían echado del diario. Entonces, como lo echaron del diario, el Intransigente, donde trabajaba Manuel, estaba jodido de guita, y entonces don Juan Viera le lleva a la casa de Manuel la bolsa de pan todos los días, en aquel momento, sin que Manuel se lo pida, y Juan Viera lo hubiera hecho por Manuel Castilla, por el Cuchi Leguizamón, o por doña Rosa de la Vuelta en la esquina. Entonces, hicieron la samba y en la letra Manuel describe ese personaje, ¿no? Claro. Y en ese personaje trata de tomar lo que vale de la ternura del pueblo, ¿no? Está lindo que lo cuentes, porque en la samba dice, y así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando. Y estás describiendo un gesto del cual deberíamos aprender, ¿no? Porque tanta gente que tiene tanto. Y además es de vez en cuando, no es siempre, es de vez en cuando. La memoria debería ser la memoria de los textos de nuestra historia. Y de vez en cuando recordar algunos textos que hicieron de este país algo importante, ¿no? Claro. ¿Y de la Navidad de Juanito Laguna? Bueno, la Navidad de Juanito Laguna, Berni había hecho un grabado. Todas sus obras no eran grabados, eran collage y pinturas. Sí, sí. Y había hecho una cosa maravillosa, Berni, porque estaba armando sus obras con cosas que encontraba en la calle. Entonces ponía un tacho de aceite que lo aplastaba y lo ponía en el cuadro y lo dibujaba, y maderas y cosas. Y Berni construye el personaje que es Juanito Laguna, como un personaje. La editorial Lago. Hay obras que tienen ropa incluso pegada. Claro, con tratamientos de yeso y pantalones, sí, sí, pero que encontraba en la calle. Sí, sí. La editorial Lago se le ocurre hacer una edición con canciones que tenían que ver con la obra de Berni. Y una de ellas es la samba que hace el Cuchi con la Navidad de Juanito Laguna. Y acá está la partitura, se las muestro. Se ve. Mira. Con lo que fue la canción de Estampa, con la ilustración. Y es maravillosa la letra, ¿no? Porque la letra es de una poesía tan simple, ¿no? La Navidad que les cuento no tiene luna, se va tiznando en la noche de Juan Laguna. Tiznando, ¿no? ¡Qué palabra! Sí. ¿No? Nosotros, lamentablemente, cuando cantamos, a veces estamos enamorados de la armonía y poco cercanos a la poesía, ¿no? Entonces, por ahí necesitaríamos muchas de estas charlas, todo el ambiente coral argentino, para consustanciarse un poco más con todos esos poetas enormes que nos han dado tanto, ¿no? Sí, muy lindo lo que decís, ¿eh? Está muy bien eso, porque uno supone
tiene que cantar una armonía. Guarda, porque hay que ir también con la armonía a una letra. ¿A dónde tenés que ir? Si vos vas a cantar esta letra, la Navidad que les cuento no tiene luna, se va tiznando en la noche de Juan Laguna, tenés que decir, ¿dónde vas a ir? Vas tiznando a la noche para que se escuche. Sí, sí, es un tema. Y volviendo a la de Juan Panadero, cuando dice cómo le iban a robar ni queriendo a don Juan Riera, ni queriendo, ¿viste? Como diciendo, enfatizando, es que no es posible eso, ¿viste? Ni queriendo. Pero además sigue, si de noche les dejaban, estaba claro, la puerta abierta. Claro, o sea, qué linda idea, ¿no? Vos podés robar si la puerta está cerrada. Claro, ¿No? Tal cual. Es una idea fantástica. Mirá si construimos un mundo de puertas abiertas, no habría ladrones. Es una utopía. Pero si vos dejás la puerta abierta y el pan para que se lo lleven, no estás robando. No podías ni querer robarle, porque el pan que te llevabas, él te lo estaba dejando. Es que hay un libro del Tempe argentino que señala el Delta, que había una tradición que acá en el Delta de Buenos Aires, que había una tradición que las puertas estaban abiertas porque por ahí podías bajar con la lancha y tomarte unos mates en cualquier rancho. Y eso existió. Y eso es la vecindad, ¿no? Sí, sí. Y a mí me pasó en la Patagonia estar en un rancho donde también el tipo dejó el mate y se podía tomar el mate y seguir rumbo, digamos. Bueno, en el pueblo de La Toma, en San Luis, que con David hemos pasado por ahí hace un par de años, mi tía, ¿te acordás, David? Mi tía Teresa, yo le decía, esto parece la peluquería de Don Mateo, porque yo llegué una mañana a la casa de mi tía y era un desfiladero de gente, venía doña no sé cuánto, hablaba dos cosas, tomaba un mate y se iba para la panadería. Pasaba el otro, tomaba un mate, charlaba dos cosas y se iba para comprar para otro lado. Bueno, y eso hace la cultura popular, ¿no? Sí, sí. Claro. Sí, sí, de hecho teníamos un amigo que era más porteño que nosotros, que nunca había salido, y fuimos a buscar un chivo y el hombre nos pusimos a cantar, porque éramos los 4 cantantes. Y el hombre dice, ¿ustedes están con tiempo? Y fue y carné otro chivo, y comimos. Mientras me dice, vos podés prender el horno, y yo le prendí el horno, y el otro no entendía nada, ¿viste? Claro. Y yo la vi venir y dije, ahora vas a experimentar algo que te va a volar la cabeza, realismo mágico. Bueno, Delfini, y ahora por ahí te cuento, de todas estas cosas que hemos cantado nosotros, hay una cosa también muy, muy importante, que es la chacarera del expediente, ¿no? El Cuchi grabó un disco, el único que grabó, de un lado toca el piano y del otro lado toca la guitarra y canta. Ese disco fue chupado, fue prohibido, fue maltratado, sobre todo por dos cosas. Una, las coplas de Tata Dios, y otra, la chacarera de expediente. Las coplas de Tata Dios, la iglesia se enoja mucho. Pobrecito Tata Dios con sus pelitos tan raros, siempre rodeado de adulones. Bien, la letra no es una letra atea, es una letra que hace de Dios un pobre hombre gaucho, y entonces la iglesia no le gustó nada y salió de circulación. Y el Cuchi hace la chacarera de expediente, compone esa obra, y el Cuchi era abogado. Se recibe de abogado en La Plata, vuelve a Salta, se casa con mi mamá, bien. Pero como abogado hace la chacarera de expediente, que es como la chacarera que está en contra de los abogados. Amaslaya la justicia, vidita a los abogados. Cuando la ley nace sorda, no le escucha ni el diablo. Entonces, el Cuchi hace la chacarera de expediente burlándose un poco de los abogados. Su profesión de abogado le sirvió para encontrarse con cosas. Una vuelta viene Manuel y dice, che, Cuchi, mirá lo que ha pasado. Hay un chango de la zona de Anta que se llama Argamonte y lo han metido preso. Y dice, ¿por qué lo han metido preso? Resulta que Argamonte, que estaba en la zona del norte, del Pilcomayo,
cruzaba Bolivia, porque el Pilcomayo, como ahora, es un río. Las fronteras dividen, pero el Pilcomayo es un río que une una orilla con la otra. Entonces el Argamonte iba y cazaba animales porque era su trabajo. Y entonces venía con las pieles y cruzando el río lo agarran los gendarmes y lo ponen en una causa y lo meten en cana por contrabando de pieles. Entonces Manuel dice, mirá, chango, lo que le ha pasado está en cana. Entonces el Cuchi va a la comisaría y oficia de abogado y lo saca a Argamonte. Lo saca a Argamonte y Argamonte dice, pero doctor, yo no le puedo pagar. Y el Cuchi no le cobró jamás. Y Argamonte quedó con un agradecimiento para el Cuchi enorme, de tal manera que cada vez que venía a Salta, llegaba a la casa del Cuchi y le traía un quirquincho, y le traía comida, y le traía cosas. Y un día le trajo una chancha del monte, que el Cuchi la llamó Aurora. Ahora vuelvo al expediente, pero esta es muy linda la historia. Le regaló la chancha para que el Cuchi la haga asada, pero cuando traen la chancha, el Cuchi no podía matar a la pobre chancha. Entonces la crió y le puso una correa y la sacaba a pasear como perro por la plaza. Y vos le ibas a ver al Cuchi Leguizamón. Ustedes saben que Cuchi quiere decir chancho. Claro, sí, sí. Entonces iba el Cuchi con la Cuchi. Iba el Cuchi andando con su chancha Aurora, que la llamaba y la chancha venía como si fuera perro. Entonces el Cuchi tenía con su relación de abogado esa cuestión. De vuelta, ¿no? Iba a buscar ese personaje que se encontró con la abogacía, igual que con Panza Verde. La zamba de Panza Verde, el Cuchi como abogado tiene que defender a Panza Verde, que había sido asesinado por una riña entre caciques de una comunidad de pueblos originarios, y de ahí sale la zamba, como la zamba de Argamonte. Entonces el Cuchi usa la abogacía un poco para eso, y dejó pronto la abogacía. No se dedicó y no fue abogado. La abogacía le permitió ser profesor del Colegio Nacional de Salta, profesor de historia, de educación cívica, que se la pasaba mucho mejor como profesor, como abogado. Muchos años después, la Facultad de Abogacía de Tucumán le da una especie de honoris causa al Cuchi. Entonces, le hacen todo un homenaje y le entregan este honoris causa al Cuchi Leguizamón por abogado, y el Cuchi, cuando agradece este homenaje, dice algo así, no lo recuerdo bien, pero dice algo así como, y mi visa llega al cielo cuando me doy cuenta que la música me salvó de vivir de la discordia humana. Claro. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿No? Ahí deja sentado cuál era su relación con la abogacía. La música lo salvó de vivir de la discordia humana. Bien, acá te traigo un par de títulos más. Por ejemplo, Maturana. Uf, el que canta es Maturana, chileno de nacimiento. Anda rodando la tierra con toda su tierra adentro. ¡Qué frase! Y la música, cómo está dicha. Maturana era un hachero chileno, como cuenta el Cuchi, que cuando estaba en la zona de Anta, para un poco más abajo, lloraba su tierra, y cuando se iba a su tierra chilena, lloraba la tierra de Anta. Entonces decía, bueno, papito, es que vos no podés tener dos amores. Si tenés dos amores, la tierra te lo va a cobrar. La zamba de Maturana de vuelta, ¿no? Muestra en ese personaje al hombre del campo, al hombre de la tierra. Entonces, ¿cómo está dicha la letra con la música? El que cante es Maturana. El que canta es Maturana, chileno de nacimiento. Y después va, andamos dando la tierra con toda su tierra dentro. Tremenda. Es una
una samba preciosa que trata de poner las cosas. Y una samba, por otro lado, bien maltratada. Pero maltratada en un buen sentido. Porque ha sido una samba tan cantada, pero tan cantada con un problema serio. No terminan de entender lo que es Maturana, melódicamente. Es una pregunta. El que canta es Maturana. Atención. Si yo digo, chileno de nacimiento, respondí la pregunta. No es esa. Es, el que canta es Maturana, chileno de nacimiento. Sigue la atención. Andando dando la tierra, sigue la atención, con toda su tierra dentro. Ahí descansa. Eso es fundamental en la obra del Cuchi. Eso hay que entenderlo para poder entender qué es lo que hacía el Cuchi con el universo de la samba. Era totalmente tradicional, totalmente claro en respetar el baile y el pañuelo. Pero en ese cuadradito, en ese mosaico de la samba, el Cuchi lo que hace es un desarrollo infinito. Entonces, vos tenés una samba de Atahualpa. Yo, del cerro vengo bajando, pregunta, tierra y camino. Respondió, traigo enredada en el alma, vida hay una tristeza. Traigo enredada en el alma, vida hay una tristeza. O sea que tenés una pregunta musical y 3 respuestas que se repiten. En cambio, el Cuchi lo que hace es una pregunta. El que canta es Maturana. Pregunta musical. Chileno de nacimiento. Sigue la pregunta. Andaba dando la tierra. Sigue la pregunta. Con toda su tierra adentro. Entonces está la parte A, pero no se responde. Entonces ahí hay una amplificación de la música. Es como la samba del silbador. Si vos acabás la samba del silbador, soy ese que va cantando. Pregunta. Tarde adentro en los caminos. Sigue la atención. Esa es la parte A. La parte B. Y que se vuelve baguala cuando ya todos se han ido. Parte B. Y ahora le mete la parte C. Y que se vuelve baguala cuando ya todos se han ido. Entonces tenés la parte A, la parte B y la parte C. Y en el estribillo también lo vuelve a cambiar. Cantando en el monte su canto me vuelve a crucificar. Parte A, parte D. Hace poco le hicimos un reportaje a Osvaldo Burucuá, que en su libro ahí sacó un poco todos esos detalles, ¿no? Del uso del ritmo de la baguala, ¿no? De que en el momento del bis por ahí contestaba con otro texto, todas esas. Pero ahí está la cosa de la novedad. Antes del Cuchi no había la baguala dentro de la samba. Es un invento del Cuchi, como es un invento, estos saltos que da, que por ahí salta una sexta, a una treceava, a una octava, como el samba del pañuelo. O sea, hay... Eso justo te iba a preguntar, que le quedó como una frase adentro de cosas que estaba diciendo, justo dijiste samba del pañuelo, ¿no? La samba del pañuelo es una samba que le hizo el Cuchi para mi mamá, la Emma Palermo. Y en la primera edición que se hace de la samba del pañuelo, el dibujo de la primera edición es un dibujo que hace mi vieja. Otra samba que es muy difícil de cantar, ¿no? Los fronterizos cantan: si miras los largos caminos por donde mi triste huella se fue. La samba del pañuelo es la samba del pañuelo. Entonces podés decir, si miras los largos caminos. No, si miras los largos, va el pañuelo abajo, camino por donde tu triste huella se fue.
sigue el baile del pañuelo. Si vos no respetás esa octava, no estás bailando con el pañuelo. Porque el pañuelo se levanta y baja. Entonces emula esa posibilidad de diálogo con el pañuelo. Y acá tengo... Sí, David, dale. No, que me hiciste acordar esas tres cosas que dijiste antes de empezar la grabación, que una samba se debía bailar también, y hiciste un gesto del baile y del mismo gualicho que creo que es la samba, en el momento en que se mueve y se enlaza, ¿no? Claro. Es que tiene eso, ¿no? La música del cuchi se puede bailar, se puede escuchar, pero como hablábamos, cuando el cuchi pone esas notas raras, como está en el reportaje a Uruguay, que se toca una samba en la menor, pero va a poner notas que no son de la tonalidad de esa samba. Claro. Lo cual es una cosa respetuosa, pero están hechas para que el bailarín y el que escucha no se duerma en la tónica que embeleza, sino que de golpe en esa línea melódica haya algo que te pega un zapatazo y que te despierta. Y eso es la música, ¿no? La música puede adormecer o puede generar esta cosa del despertar. Como está despertando mi perra, que está haciendo un quilombo acá, perdón, quilombo es una licencia poética, porque quiere que le dé comida. Entonces, necesito cortar un segundo, así le doy de comer a mi perra, porque va a jorobar y ya está toreando. ¿Me dan un minuto? Sí, dale. Hagamos un break, a ver, David. Dale. Bueno, Delfín, se me ocurre preguntarte por ejemplo, una de las primeras cosas que a mí me tocó cantar con arreglos corales del Cuchi fue en el año 76, fue El Avenido. Sí. ¿Y entonces? ¿Cómo, qué se te ocurre? No la tenía acá en las partituras al Avenido. Yo me las busqué. Ya van 3 noches bailando. La letra es Castilla. Sí. Es muy pícara, ¿no? Es muy pícara. Una cosa muy pícara. Sí, si nos marchan las viejas, claro, nos quedamos muchachas. El diablo me dio un consejo que yo no lo quise seguir. Si no, buscarle a la vieja un viejo, si no, no podrás vivir. Claro. Es una cosa muy linda y muy del carnaval. El carnaval tiene esa cosa irrespetuosa, ¿no? Esa especie de pausa de la opresión. Es como ese paréntesis que nos permitimos, donde las viejas se marchan, los viejos se marchan, los jóvenes y las jóvenes y todos. Pero es difícil transmitir en esta época lo que eran esas fiestas populares, ¿no? Porque ahora me parece que estamos como en una época en donde todos los tóxicos funcionan de otra manera, ¿no? Sí, como que el diablo quedó hecho un pichi. El diablo dejó de ser el diablo popular, dejó de ser el duende. Pasó a ser una modernidad nefasta. Entonces, ahora, me parece, en esta normalidad que tenemos, uno se intoxica, ya sea con drogas o con alcoholes o demás, pero se intoxica de una manera muy autista. En esa época se tomaban unos vinos, pero era para encontrarse con otros. No era el borracho que toma solo. Era el encuentro de la fiesta. Entonces tiene toda la picardía de sacar esa cosa popular. Y entonces tiene esa cosa de la picardía y de mostrar, ¿no? Toda esa realidad tan bella, ¿no? Y tiene esa lógica fantástica de a través de lo popular, lo pícaro y lo chistoso y lo gracioso y lo irónico. El Cuchi y Manuel eran terribles en esas cosas. Se ponían, eran tipos de mucho humor, de contestaciones muy rápidas, de chistes, pero siempre con un humor muy compartido y muy amable con el otro.
Ajá. Así que es una preciosa obra esa. ¿Cómo se llevaban con Perdiguero, con Petrocelli? Bueno, con Perdiguero hicieron las zambas, el Cuchi, Manuel, hicieron algunas zambas con Perdiguero, eran épocas, eran épocas muy lindas de encuentro y era gente que estaba en la carpa, ¿no? Petrocelli era mucho más joven, que no era de esa generación, la posterior, pero en Salta estaban los carnavales, pero eran carnavales populares. No como ahora, que para participar del carnaval vos te tenés que anotar burocráticamente en tu compañía y vos tenés que tener tu equipo no, ahí participaban en los carnavales los que tenían ganas. Entonces el Cuchi, Manuel Perdiguero, alquilaron un carro con caballo y se subían al carro con caballo y participaban del desfile haciendo jodas entre ellos. Entonces, una vuelta se habían vestido de distintas cosas. El Cuchi se había vestido de bebé con pañales, con una peletla, con dulce de leche, y comía dulce de leche como si estuviera comiendo caca, entre otras cosas. Y otra vuelta, en esos carnavales, el Cuchi y Manuel se disfrazaron. En Salta existe lo que es el Club 20 de Febrero, que es el club social de Salta, de gente de rancia aristocracia. Entonces, el Cuchi en su humor, con el barbudo Castilla, deciden ir al baile de disfraces del Club 20 de Febrero. Y entonces va el Cuchi disfrazado de Che Guevara, y el barbudo Manuel Castilla va disfrazado de Fidel Castro. Imagínate cómo ir al Jockey Club de Buenos Aires disfrazado de Che Guevara y Fidel Castro. Bueno, eso es el Cuchi en el carnaval con sus amigos. Ya que estás hablando de esto, me hiciste acordar de la película. ¿Qué nos puedes decir de la película esa donde el Cuchi creo que había escrito la música y ustedes La Vedada. Claro, Sí. con Adriana de los Santos y con Burucuá la estaban analizando en el video. Sí, esa película la hace Rolando Pardo, un cineasta salteño. Es una historia bastante trágica, es la historia de Tucumán cuando Bussi va a recibir a Videla en Tucumán, entonces se le ocurre que tiene que mejorar la ciudad de Tucumán. ¿Ah? Entonces lo que se le ocurre a Bussi es plantar árboles y planta palmeras en Tucumán. Y entonces decide echar a todos los lincheras de Tucumán y los tira en Catamarca. Bueno, sobre esa historia trágica y hace la película. Y el Cuchi hizo toda la música de esa película, que lo muestra cómo era. El Cuchi hizo toda esa música sin cobrar absolutamente ni un peso, porque era una cosa de los amigos, ¿no? El Cuchi funcionaba en forma de amor. Si vos ibas a la casa del Cuchi como un amigo, te recibía como un amigo. Si ibas a la casa del Cuchi como si fueras el músico consagrado, ahí te barajaba. Una vuelta va un conjunto muy famoso de Salta, que no voy a nombrar, que no son ni los chachaleros ni los fronterizos, no, más nuevo. Va un conjunto a verlo al Cuchi de Guizabón. Cuchi ya estaba medio viejo, entonces se ponen a cantar y cantan con sus quintetos y cantan el tema. Termina de cantar y el Cuchi queda medio en silencio. Y los changos se ponen medio incómodos y dicen, vamos a cantar otro. Y cantan otro. Y dicen, nosotros somos un famoso grupo tal. Cantan otro. Y entonces el Cuchi los mira y dice, ¿qué les parece lo que hacemos? Que tenemos tanta fama y demás. Y el Cuchi les pregunta, muchachos, ¿para qué son 5? Esa es la respuesta del Cuchi. ¿Para qué son 5? Porque los 5 hacían lo mismo. Cuando hace la música de la Vedada, es una música absolutamente maravillosa. Y Rolando Pardo lo incluye al Cuchi como actor en La Vedada, en un personaje muy gracioso que en el general queda el milico catamarqueño que tiene que detener la tropa que viene llevándolos a los lincheras. Claro. Una música muy especial. Y
Te pregunto por la chacarera del ají. La chacarera del ají la hace con Armando Tejada Gómez. Con Armando, el Cuchi tenían como la idea de hacer una obra que se llamaba El Canto Nacional de las Comidas. Incluir en las obras, en la cultura popular, las cosas de la comida. El Cuchi decía que además de ser abogado y músico, era chef, era cocinero. Y le gustaba inventar cosas de la cocina. Y cocinaba muy bien. Entonces, le interesa. Y con Armando empezaron a hacer el canto nacional de las comidas. Está la chaya de albahaca, la samba del laurel, milonga de los asados, y está la chacarera del ají. Y la letra es fantástica, ¿no? Alarido atrás del fuego, dientecito por la sangre, cuchillito del ají, ay, 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 que mate el hambre. Es genial. Pero la historia era justamente el Cuchi que estaba en relación a ese grupo de la Carpa, como un movimiento cultural, y Armando, que estaba en la zona de Cuyo, en Mendoza, con Matus. Qué musicazo el Matus, con cosas, también eran tipos, el Armando y el Matus, tipos que venían de la condición absolutamente popular, no tenían toda la instrucción cívica, era gente con una sensibilidad popular maravillosa, y entonces empiezan a hacer las músicas del canto popular, y nada menos que el ají, ¿no? Entonces, en todo lo que pone, pero hay que hacer una experiencia para cantar la chacarera del ají, antes de aprender la melodía, y antes de aprender la letra, te tenés que comer un par de ajíes. Y cuando vos lo mordés, ahí te das cuenta por qué dice dientecito. ¿Y por qué te dice por la sangre cuchillito del ají? Porque viene como patada de su picante. Y toda la letra tiene que ver con eso. Cuando el hombre de la puna se marcha y carnavalea, siente que en su soledad se derrumba la tristeza. También está el que se marcha, el que se cura con picante, ¿no? Que es la samba que hace el Cuchi también, el que se la pasa tomando. Y la chacarera aquí está dentro de ese campo del canto popular de las comidas. Te pregunto con una duda. Fiesta de Guardar, que el poema es de Perdiguero, ¿la música es del Cuchi? Del Cuchi, claro. Trabajo todos los días hasta el domingo a la tarde. Como soy esclavo manso, Dios tendrá que perdonarme. Tremendo, ¿eh? Fiesta de Guardar es... Sí, es fuerte. Tiene esa cosa tan sensible. Además, como la música podía decir la letra, ¿no? Qué bárbaro, qué fenómeno. Y algo en la música que dice la letra. Y en esta, la chacarera del ají, si la escuchan, por el dúo salteño, hay una grabación que el Cuchi los acompaña. Es notable lo que pasa, porque si vos escuchás eso, escuchás la melodía, alarido atrás del monte, dientecito por la sangre, cuchillito del ají, ay, ay, que mata el hambre. La voz de Patricio hace un contrapunto que es demoledor. Y el piano hace una tercera voz. Si vos escuchás esa grabación, tenés la primera voz de la línea melódica, la segunda voz de Patricio del contrapunto y la tercera voz del piano. Ahí mismo en el piano, con sus dos manos, tenés un arreglo a cuatro voces, ¿eh? Porque el piano, en momentos, por supuesto, va al tono para sostener, el montón de instantes en esa melodía, el piano hace una tercera voz. Así que el Cuchi tenía una relación bastante particular en el armado de la música. Así que si eran tres, no podían hacer lo mismo, igual que los changos de esos que habían ido a visitarlo, creyéndose grandes compositores de la música, y el Cuchi les pregunta ¿por qué son cinco? Es decir, si son cinco, tienen que poder armar algo que valga la pena ser cinco. ¿Cómo era la relación del Cuchi con el piano, lo pianístico, ¿no? Vos nos hablaste mucho
de todas las relaciones que él estableció con todo tipo de músicos académicos, con los músicos del jazz, con sus preferencias. Creo que él también era amigo del Mono Villegas de todos esos músicos, esa generación, pero él era un autodidacta, era un pianista formado. Él era autodidacta, pero era autodidacta porque en esa época era la única forma. ¿Sí? Así que a la gente que quiere estudiar música tiene tantos lugares para estudiar música que no hay que dejar de ir a la academia, pero hay que ir a la academia para poder irse de la academia. Pero si no vas a la academia, no te podés ir de la academia. Claro. El Cuchi de esa época era autodidacta y trabajaba el piano de una manera notable, porque era un trabajador, ¿eh? El Cuchi era un trabajador. Se ponía a escribir y vos lo veías al Cuchi que ponía un acorde y ponía el mismo acorde y lo iba cambiando y podía estar horas buscando el acorde que él estaba buscando. Era un trabajador de la música. Tenía su cosa autodidacta, pero porque era la época. Claro. La época. Al principio, por ejemplo, al principio de mi viejo cuando se casa con mi madre venía de una familia como correspondía en la época, donde las chicas tenían que ser maestras y estudiar piano. Era así. En esa Salta que estamos hablando de tantos años atrás. Entonces, las primeras partituras las escribe mi vieja, porque Cuchi no sabía escribir música. Pero en la vida musical del Cuchi, el Cuchi mismo se vio necesitado de aprender música y aprender a escribir y aprender a leer. Y de hecho, él termina escribiendo todas sus músicas. Y en algunos reportajes él dice, escribir música es muy fácil, yo te enseño a escribir música en 3 días. Era un fanfarrón el Cuchi. Él decía una frase que dice, para Botarate y fanfarrón no hay como un Leguizamón. Pero lo que quiero transmitir es que si bien él era autodidacta, él mismo necesitó meterse muy a fondo con la música y aprenderla verdaderamente y estudiarla. A veces solo y a veces compartía con otros músicos cosas. Por supuesto, era amigo de Mono Villegas y de Horacio Salgán. Manolo Juárez había inventado un grupo de músicos que era precioso, que se llamaba Solo Piano, donde todos los pianistas más importantes de esa época tocaban. Entonces el Cuchi, me acuerdo una vuelta, fueron a la peluquería en un concierto que tocaba Manolo Juárez, no, perdón, que tocaba el Mono Villegas y el Cuchi. Mono Villegas una parte, el Cuchi otra. Entonces el Mono Villegas le dice, che, Cuchi, hagamos una joda, vamos al concierto esta noche, pero yo voy a tocar folclore y vos ponete a tocar jazz. Esa era la picardía. La picardía era ponerse a jugar, pero jugar en serio. Si querés jugar, jugá en serio. ¿Querés hacer un chiste? Que sea muy serio, ¿cómo lo haces? Y esa era la lógica que tenía el Cuchi. Quería decir algo, David, vos. No, estoy disfrutando y agradecido. Entonces, Dale. Nos estaría quedando Eulogia, ¿no? Ahí va a ir justamente, ¿no? Esa anécdota que es con Castilla, ¿no? De Eulogia Tapia, pero ahí también estaba tu papá en ese momento. Así como todas las cosas de Cuchi y toda la música popular, y la música popular seria, la música popular clásica, tan clásica como cualquier obra de Bach, de Schoenberg, de Beethoven o del que quieras, se tejen historias, ¿no? Y el Cuchi te diría que todas las historias son válidas, porque las haces propias. Entonces, alrededor de esa historia de la eulogia, hay miles de cuentos. Desde la competencia de Eulogia con el Castilla, que lo venció, que no lo venció. Todas esas historias son falsas y tan verdaderas que son maravillosas. Cada una de esas historias son verdaderamente falsas y falsamente verdaderas, así que todas valen. Entonces parte de la historia que Castilla se encuentra con Eulogia, que se dice,
todo eso es cierto, y que estaba el Cuchi o que no estaba el Cuchi. Lo verdadero es que la samba, con una maravilla melódica, que por supuesto todo el mundo la llana, porque hay algunas notas que jamás van a cantar, pero tiene la historia justamente de la esencia de lo que le gustaba al Cuchi y también a Manuel, que era, la verdad, no es propia. Es algo que se construye de esa forma, media verdad y como fuera. Y lo que le interesa en la historia es que no si la eulogia le ganó en la apuesta a Castilla. Yo creo que no le ganó a Manuel J. Castilla, que fue uno de los poetas más inmensos de nuestra literatura argentina. Creo que Castilla se dejó ganar para que la eulogia exista. Entonces es mucho más importante eso. Parece que la verdadera historia es Castilla haciendo sonar la voz de la eulogia. ¿Cómo le iba a ganar Castilla? Castilla tenía toda la poesía del mundo, pero él en su sensibilidad de poeta la deja ganar a la eulogia, porque la verdadera voz era la eulogia en tanto la voz del pueblo. Y esa es la misma idea que tiene el Cuchi. El Cuchi no tiene una propiedad sobre su música. Aparte es como, aparte es como dijiste vos, que tanto ellos salían a buscar, no a querer encontrar lo que tenían, sino que salían a buscar. Eso que dijiste, pero al revés. Uno va a buscar lo que tiene, ¿no? Yo voy a buscar en mi cajón la lapicera que sé que está ahí. Ellos salían a encontrar y se encontraban. Y cuando encontraban, no es lo que tenían. Entonces, cuando lo encontraban, era una perla. Entonces, de hecho, en muchos lugares, el Cuchi lo dice, una vuelta me encuentro, estábamos en el Farito, creo que era el 8 de agosto, el día de Bolivia. Entonces, Salta hacían toda una manifestación cultural de una orquesta boliviana festejando el Día de Bolivia y estaban cantando un carnavalito, estaban en una orquesta, charangos, sicus, sus percusiones, tocando ese carnavalito. Entonces el Cuchi dice, escucha, ¿qué? Ese es el carnavalito del tabaco, que había sido compuesto por él. Entonces el Cuchi se acerca, cuando termina de tocar esa pieza al que dirigía o al representante, el tipo que estaba medio organizando la orquesta, dice, señor, ¿qué estaban tocando? Puchi, ¿cómo le va, don Puchi? ¿Qué estaban tocando? Un carnavalito anónimo. El Cuchi se retira. Entonces yo le digo, papá, ¿y por qué no le dijiste que es tuyo? Dice, es mucho más importante que la música sea anónima a que sea mía. Nosotros en el coro cantamos la Caminito del Indio, y autor dice anónimo. Y era la máxima aspiración que Atahualpa decía que haciéndome un daño, queriéndome hacer un daño, me hicieron un favor. Sí, por eso mismo, fíjate vos que la música Cuchi es una cosa rara que pasa. Por ejemplo, no hay una versión de Valderrama, samba icónica, ¿no?, del Cuchi, que esté tocada por el Cuchi solo. No existe. Sin embargo, todo el mundo canta Valderrama. El Cuchi no fue una persona que quiso promocionar su música por el valor económico que podía tener. A mí me hubiera venido muy bien, la verdad. Te digo que hubiera estado bárbaro que el Cuchi se dedique a hacer guita. Pero para mí, sin embargo, para mí está mucho mejor haber tenido un padre que había entendido que el valor de la cosa no estaba en su valor de cambio, sino su valor de uso, y vale por lo que se usa, no por su pertenencia. Bueno, lo que estás diciendo no tiene precio, que es justamente lo que podés absorber como hijo, el mejor regalo que puede dar un padre, ¿no? Sin duda. Y no tiene precio. Bueno, Delfín, yo por mi parte he agotado, digamos, lo que la curiosidad coral que teníamos, porque evidentemente nosotros hemos recorrido un breve camino con los arreglos, con la música de Gustavo
Cuchi Leguizamón, y es más o menos lo que te hemos preguntado. ¿A vos te quedó algo que te gustaría decir, anecdotario, lo que quieras, con respecto a tu padre? El Cuchi le había robado al Mono Villegas una frase, ¿no? Que decía, habría que cambiar el himno nacional argentino. Se le había robado al Mono Villegas. En vez de decir al gran pueblo argentino, salud, salud, el Cuchi decía, al gran pueblo argentino, pianos, pianos. Bueno, Delfín, así como para cerrar, te queríamos contar que el coro cumplió 50 años. Ahora, este año va a cumplir 51, no pudimos hacer los festejos correspondientes por esta pandemia, pero bueno, ¿querés hacer un saludo para nuestros integrantes? Que estamos como... Porque, viste, es como que es muy loco que un coro, una entidad esté tanto tiempo, ¿no? En el tiempo y el espacio. Entonces, bueno. Bueno, primero, yo no quiero hacer un saludo porque sea el hijo de Cuchi. No. Quiero hacer un saludo en eso que dijiste. Para mí es una enorme alegría que la música del Cuchi siga viva e interesada. Y que un coro dure 50 años. La única cosa que me parece posible es porque hay algo amoroso y tierno, ¿no? Si es posible que algo dure mucho, no es porque hagan las cosas bien como dice la academia, es porque las hacen con mucho deseo, con mucha pasión y con mucho amor. Así que para mí es un honor, un enorme honor, inmerecido absolutamente, pero que he disfrutado muchísimo poder hablar con ustedes, representantes de un coro tan formidable en un país devastado por la idiotez, la estupidez, la grieta pendenciera, en una pandemia que lo está consumiendo, donde no hay alternativa sino cuidarse unos a otros y no la pelea ensordecida del neoliberalismo que me tiene absolutamente agotado, y a todos. Que haya un coro que dure 50 años quiere decir que es posible que este país tenga otro destino. Muchas gracias a ustedes por sostener la cultura. Y bueno, para nosotros también un gusto con esta forma tuya, como si estuviésemos nosotros tres metidos en el boliche de Valderrama, sí, tomando un vino y charlando más que como una entrevista, como anécdotas de todas estas cosas entre los tres, como decía David, instruyéndonos con esa manera tan florida y tan poética y metafórica que tenés de ilustrar todo, ¿no? Así que le has dado, como nosotros somos cantantes, no somos periodistas, no somos entrevistadores, ¿no? Pero si hubiese que utilizar la palabra remar una entrevista, pero vos la recontra remaste, o sea, de repente podríamos decir simplemente prendimos el grabador, te dejamos hablar y vos Yo he aprendido con ustedes dos, porque yo solo no hubiera dicho nada. Así que esa es la charla, ¿no? Es la charla de todos. Así que bueno, ya vendrá el vino, ya vendrá el encuentro en el boliche y ya podemos festejar los 51 o 52 años cuando pase esta cosa loca de esta pandemia. Bueno, yo te propongo que no te vayas del Zoom. Nosotros sí, hagamos el cierre final, David, si querés despedirte. Sí, yo te quiero agradecer, Delfín, tu calor, tu frescura, ¿no? Que es como si hubiese cantado una samba. Me dieron como ganas de hasta de hacer un asado, qué sé yo. Es como un domingo después del asado. Totalmente. Así que te agradezco mucho y esto realmente es muy importante porque esto va a llegar a esa comunidad, ¿no? Que estamos conformando. Claro. Así que te agradezco de todo corazón. La comunidad se llama Conjunto Vocal. La comunidad se llama Conjunto Vocal de Cámara de la Municipalidad de Quilmes. La palabra comunidad involucra a los actuales cantantes como a los anteriores, ¿no? Entonces, como te contábamos antes que hubo un coro antecesor, bueno, entre todos
queremos compartir esto que estamos haciendo. Y en el caso particular del folclore y la música popular, el intento de llevarlo a arrimarlo lo más que se pueda a los cantantes, sobre todo los cantantes jóvenes, que de repente por ahí, cuando cantan todas estas canciones, estos arreglos corales que muchas veces son maravillosos, que tengan un poco más acercamiento a como nosotros decimos, la cocina de las cosas, ahí al ladito de las hornallas, y conocer de manera tan descriptiva como nos has ilustrado de todo lo que es la obra de tu padre. Así que muchas, pero muchas gracias. Gracias a ustedes.